Cultura FM. Una vegada més, des dels despatxos es legisla d'esquena al territori. Barcelona continua al centre del mapa i la resta que s'espavili. Els taxis de la costa, de l'interior, dels pobles i de la segona corona metropolitana quedem invisibles. A molts municipis, fer un servei interurbà és el que marca si la jornada surt o no surt. Els serveis urbans són importants, però sense els interurbans, a territori, a les poblacions de fora de l'àrea metropolitana, estem morts. I què passarà si 3.000 VTCs surten fora de la gran metròpoli sense cap tipus de reglamentació? Perquè la llei les autoritza a fer serveis interurbans on vulguin i com vulguin, recollir sempre que vulguin i al preu que vulguin. Ja hem sentit massa cops cants de sirena dels que volen protagonisme, però al final és fum. La realitat és la quina és. Els serveis interurbans fan pujar la fulla a territori. Nosaltres no som així. El Sindicat del Taxi de Catalunya defensa tothom, els companys i les companyes de Barcelona i els de territori, sense estridències, pas a pas, però sense descans. A Barcelona i a territori hem aixecat emissores petites, grans, locals, associacions, amb anys d'esforç i sense cap subvenció. Així és l'ESTAC. No volem una llei que escanyi el taxi rural, ni el de la costa, ni el de les ciutats de territori, ni els de la segona corona metropolitana, mentre es ven que tot està solucionat. Exigim una regulació que miri el país sencer, que defensi els companys de l'AMB, però que també defensi les realitats del territori, que són molt complexes i que s'han de viure molt de prop per poder conèixer-les i ajudar-los. Bienvenidos a Taxi Libre. Muy buenas tardes y bienvenidos a Taxi Libre. Es la 1:02 de la tarde y esto es Cultura FM. Emitimos en Barcelona, Maresme y el Vallès en el 92.8 y en el Baix Llobregat en el 94.5. Un saludo a todos los que nos seguís a través del Facebook Live. Recordaros también que nos podéis seguir a través de streaming en la página de culturafm.com y que encontraréis todos nuestros podcasts en el canal de iVox Radio Taxi Libre. Hoy, una semana más, nos acompaña Antonio Murillo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Muy buenos días a todos. Nos acompaña también Raúl Morcillo, de la Asociación Taxi Companys. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Hola, buen día. Bueno, pues si os parece, en breve pasaremos a las noticias más interesantes de la semana. En la segunda parte del programa abriremos teléfonos, contestaremos a la gente que interactúe con nosotros a través del Facebook. Y hablaremos de la reunión de tarifas que tuvo lugar el lunes por la mañana y a la que además fuisteis vosotros dos los que fuisteis por parte de la coalición STAC-ATC, ¿no? Sí, afirmativo. Hablaremos de esto y hablaremos también, como viene siendo habitual cada semana y como debe de ser, de la nueva ley del taxi y de nuestro posicionamiento al respecto. Venga, sin más, pasamos a publicidad. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'ESTAC. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online. Al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Venga, la primera noticia nos lleva a Andalucía, y es que la Junta ha anunciado que se desestimará la concesión de nuevas autorizaciones de VTC amparándose en razones imperiosas de interés general. Esta medida se fundamenta en un reciente estudio técnico sobre la gestión de la oferta de transporte de VTC y que alerta sobre un crecimiento descontrolado de las solicitudes. Los principales motivos esgrimidos, según fuentes del gobierno andaluz, son 3. La protección ambiental y la salud pública. Se advierte que un aumento de autorizaciones implicaría más emisiones contaminantes
incluso aunque los vehículos sean eléctricos. La congestión y uso ineficiente. Se ha identificado que un 35% de los kilómetros recorridos por las VTC son en vehículo vacío, lo que genera mayor congestión de tráfico en la comunidad, y la saturación del servicio, ya que según el informe la demanda actual puede ser atendida con la flota existente con un tiempo medio que espera de media menos de 10 minutos para ser atendido. La medida no solo aplica para las nuevas solicitudes, sino también a las que previamente estaban suspendidas por decreto ley. El objetivo declarado es equilibrar el servicio para que VTCs y taxis operen de manera complementaria sin una competencia desmedida. Y hay que tener en cuenta el contexto y las cifras. Andalucía ha registrado un aumento notable de solicitudes de autorizaciones de VTC con vehículos eléctricos, unas 1.400 desde el mes de enero de este año hasta mediados del mes de abril, frente a las 3.700 autorizaciones que actualmente hay vigentes. Quiere decir que pretendían que hubiera un 50% más, básicamente. En el año anterior hay que tener en cuenta que en un año y medio se habían presentado simplemente 23 solicitudes. Esta medida se suma a la normativa existente, el decreto de modernización del taxi, que data del 2021, y el decreto ley para regular las VTCs, que tiene fecha del 2022. Es todos los dos destinados a procurar una convivencia pacífica entre ambos modos de transporte. Y aquí estamos. Vamos a ver qué pasa en Andalucía, porque habrá que seguirlo muy de cerca. Bueno, pues van tarde, ¿no? Bueno, van tarde, sí, pero bueno, es esperanzador, pero van tarde, ¿no? Porque además con el tema tan manido de los grupos políticos que están gobernando allí en Andalucía, pues cabe esperar lo peor. Es un poco como, no sé, postureo puro y duro. Bueno, lo sorprendente es que estos grupos políticos, que ya sabemos que abogan por la libertad total, ahora se pongan las pilas de esta manera, ¿no? Yo creo que están dándose cuenta que pierden el control de la movilidad urbana. O sea, yo creo que desde los gobiernos regionales están viendo que pierden el control de la movilidad urbana si lo dejan todo en manos de las VTCs. Y a partir de ese momento empiezan a reaccionar de formas diferentes, intentando poner límites. Es cierto que van un poco tarde y es cierto que con algunos va en contra de aquello que han defendido hasta ahora. Pero no sé, hay que verlo, hay que perseguirlo esto, porque puede ser un principio de... Bueno, sí, pero es que en Málaga, por ejemplo, es que supera el número de VTCs al de taxi ya. Sí, es cierto, es cierto. Claro, pero es que... Claro, esto es un poco lo que venía diciendo en la editorial, ¿no? O sea, cuidado, porque las VTCs van a ir a las zonas costeras, y eso es lo que está pasando en Andalucía. Probablemente en Huelva no tengan un problema de VTCs, sin tener nada en contra de Huelva, pero ni en Jaén, exacto. Seguramente los problemas de VTCs pues los tienen en Sevilla, los tienen en Córdoba, los tienen en Málaga, que son las zonas turísticas y son las zonas donde hay mayor incidencia. Eso todavía agrava más la situación, ya que estas 3.400 ni siquiera están repartidas por todo el territorio, están concretamente en las zonas donde ellas creen que pueden ganarse la vida. Es también bastante paradójico que en el año y medio anterior al mes de enero del 2025 solo se pidieran 23 y que ahora se hayan pedido 1.400. Yo creo que esta idea de las VTCs o de grandes empresas de VTCs, como puede ser Vector Ronda o otras empresas de este tipo, que defienden que con vehículos eléctricos pueden saltarse cualquier tipo de normativa, sí, pues la están poniendo en práctica. Ahora parece que es la nueva dinámica. Bueno, es que parece que lo único que importa en todos esos conceptos del interés general, ¿no?, es solo la polución, y no es bien así. Hay otras cuestiones que también tienen valor. Pero es la forma que ellos ven de escaparse, estoy completamente de acuerdo. Ven que ese es el camino para decirle que nosotros no causamos polución. No, espera. Pero ocupáis espacio. Pero sí. ocupáis espacio público, claro, se intensifica el tránsito, hay muchas otras cosas que entran en ese valor. Y cuidado que los coches eléctricos también generan polución, porque cuando un coche se acaba, la batería, cuidadito. Bueno, y los últimos estudios que hay, ¿no?, sobre el mismo desgaste de neumáticos y pastillas de freno, crean un polvo, unas partículas que son nocivas, evidentemente. Pero bueno, sí, de todas formas esto habrá que ver cómo evoluciona, porque para mí es un primer paso de una región que está eminentemente
dominada por un partido político que era contrario hasta ahora. Era contrario a esta regulación hasta ahora. Y este es el punto que para mí es... Yo creo que es positivo, en este sentido, porque también era contraria a la Comunidad de Madrid, y fijaros que con las 8.500 de Cabify se puso dura a la hora de no darlas, y al final se ha conseguido que solo se dieran 750. Quiere decir que a lo mejor sí que ahora volvemos a estar en ese punto de que los astros se juntan los astros, y oye, a ver si pusieran de acuerdo partido del gobierno y partido de la oposición, o mayor partido de la oposición, hicieran un decreto ley que prohibiera cualquier nueva VTC en toda España, que es lo que tendría que pasar, y que esto solventaría sobre todo los problemas a comunidades autónomas como son la catalana, que están deseando que esto pase para no tener que dar ni las que están por dictamen judicial. Sí, sería muy importante. Sería muy importante. Lo que pasa es que volvemos a... Bueno, yo soy en este aspecto bastante derrotista. No es que pierda la esperanza, pero sí que soy derrotista. Pero volvemos a lo mismo siempre. Esta gente lo sabía de un principio que esto iba a ocurrir. Esto lo tenían que saber. No me creo yo que gente tan técnica y con tanta preparación y con tantos estudios socioeconómicos y de mercado y todo, no supieran que esto iba a reventar por algún lado. ¿Te refieres al principio de los principios? Claro, al principio de los principios, cuando empezó toda la concesión, cuando empezaron a dar miles y miles de licencias, VTC, las sentencias judiciales que empezaron y tiraron por tierra el 1.30, lo tiraron todo, se lo saltaron la LOT, el ROT, se lo saltaron todo. Se lo saltaron todo, sí. Y bueno, y de allí, de aquellos polvos, estos barros, sí, ¿no? ¿Se dice? Sí, de aquellos lodos, estos barros. Sí, no sé cómo se dice exactamente, pero sí es cierto. De hecho, durante mucho tiempo estuvimos confiando, me acuerdo cuando en Cataluña solo se habían dado 400 VTCs, y era justamente fue la ventana 2009-2013, y todo el mundo defendía por activa y por pasiva que había una disposición, creo que era la disposición adicional segunda, que protegía que se dieran más. Coño, también se la cargaron, y entre el 2013 y el 2015 claro, se dieron más de 2.500 VTCs. O sea que al final, bueno, esto es lo que está pasando de momento, pero lo dicho, que las comunidades autónomas que están gobernadas por partidos que hasta ahora han defendido esta libertad o libertinaje empiezan a posicionarse, es una buena señal. Sí que es buena señal, pero también es que a mí me da mucha rabia. Sí, no quiero ser pesado. Sí, me da mucha rabia porque tuvieron la solución y no la aplicaron. Y ahora están viendo que el ciclo electoral se está acabando, empezaron nuevas elecciones y tienen que tomar partido. La sanidad pública la tienen hecha un asco, la enseñanza la tienen hecha un asco donde gobiernan. Yeah. Mira, tenemos otra vez el caso de Andalucía con lo del tema del cribaje de las mujeres con el tema del cáncer. Es vergonzoso. Es que si vas sumando, porque claro, no solamente el problema es el nuestro. Nosotros, al fin y al cabo, no somos el ombligo del mundo. Somos un problema más a añadir a la mala gestión, ¿no? Y es así. Bueno, ahí hablamos de política. Ahí hablamos de política y, oye, política, la gente los vota. Quiere decir que al final, ya por paradójico que sorprenda, la gente tiene tendencia a votar a partidos políticos, personajes y personajillos. No se sabe muy bien por qué. Bueno, oye, eso es la democracia, y por el momento parece que es el sistema político en el que nos toca vivir hasta que... También se dice que es el menos malo. Bueno, sí, sí. Claro, sí. De los, no el más bueno, sino el menos malo. De los que hemos descubierto hasta la fecha. De los que hemos descubierto hasta la fecha. Veremos si en algún momento... Que si viene algo intergaláctico. O no hace falta ir tan lejos. A lo mejor si viniera Bakunin e impusiera sus normas, a lo mejor seríamos todos más felices. Bueno, oye, vamos a la siguiente. Y la siguiente nos lleva a Valencia, y es que la Confederación de Taxistas Autónomas de esta comunidad ha lanzado un contundente comunicado en el que advierte a todo el sector del taxi sobre lo que considera un ataque sin precedentes al servicio público. La organización denuncia que se está preparando un decreto ley que podría suponer la privatización del servicio público del taxi y la consolidación del modelo de negocio de las multinacionales que operan con VTCs en la Comunidad Valenciana. Desde la Confederación afirman que las políticas actuales de la Consellería buscan convertir el servicio público del taxi
en algo barato, inseguro y poco profesional con el objetivo de justificar la entrada de multinacionales. Y destacan diferentes hechos. Pues, para empezar, las tarifas por debajo del coste real de la vida, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del servicio, la reducción de la oferta del transporte público colectivo en horarios y fechas de alta demanda, la falta de inspección y permisividad con el incumplimiento de los requisitos por parte de los vehículos de alquiler con conductor, la concesión de cientos de licencias de VTC sin cumplir con las condiciones legales y la ausencia de información oficial a la Confederación sobre las resoluciones y decretos en preparación. Están cabreados en Valencia. Da la casualidad que también gobierna quien gobierna. Claro, como dice el admirado Héctor de Miguel, Charles Mason. Ya. Pero es que aquí pasa una cuestión y es que yo creo que en este caso la Confederación habla de una forma muy clara. Si las tarifas, que es algo que después hablaremos de ellas, están por debajo del coste real de la vida, con lo que el sector del taxi tiene que hacer más horas y trabajar de una forma más bestia para poder llegar a final de mes, lo que hace que redunde en vehículos más baratos y de menos peor servicio y de menos calidad. Si encima le juntas que a según qué hora reduces el transporte público colectivo y en fechas de alta demanda lo reduces también, pues oye, entonces es que pones en bandeja la petición de otro tipo de servicio, porque claro, el taxi no da cobertura. Claro, o sea, es que tú no es que el taxi no dé cobertura. No ha ocurrido a nosotros aquí. Claro, es que lo que estás haciendo es provocar que el taxi no dé cobertura, porque el taxi no puede estar cubriendo el servicio de los autobuses. O sea, en una ciudad como Valencia o como Barcelona o como Madrid, los autobuses tienen que hacer de autobuses y el taxi tiene que hacer de taxi. Así como tampoco podemos cubrir eventos especiales. Exacto, lo que no se puede pretender. De nadie puede pretender que el día que acaba el Chelsea-Barça estén ahí 100.000 taxis esperando a los 100.000 asistentes. Es que esto es impensable. Hay que conceder 50.000 licencias. 50.000 licencias, ¿no? Pues es que esto no funciona así, ¿no? No, es así. La verdad es que volvemos al truco de siempre, ¿no? Nosotros somos un complemento al servicio público. Ahora esta nueva ley nos convierte en un servicio de interés general y todo eso está muy bien y tendremos que hacer trabajos aquí y deberían hacerlos en toda España, porque yo de eso soy muy partidario, que hasta hoy no estábamos haciendo, pero una cosa es eso y otra cosa es que te reduzcan los trayectos de autobuses, te reduzcan el servicio público real, que los autobuses que hacen y digan, es que no hay taxis. No hay taxis. Y entonces mándame las VTCs. No, hombre, por Dios. Vamos a ver si cuadramos todo eso. Pero volvemos a lo que hablábamos antes. Son posiciones políticas, ¿vale? Y el que lo entiende actúa de una manera y el que no lo entiende actúa de otra, porque al final lo que te está diciendo el gobierno de Valencia es que está bajando sus presupuestos, porque cada vez necesita poner menos autobuses y menos de esto, y está reduciendo sus propios costes para darle el negocio a otro tipo de empresas privadas. Claro, a empresas privadas. Están diciendo eso. Si os parece, vamos a publicidad y seguimos con las noticias. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estac. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online, al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Bueno, y nos vamos a Elda. Este caso ya en su momento hablamos de este tema, y es que la Audiencia Provincial de Alicante celebró el pasado lunes el juicio contra el hombre acusado de intentar matar a un taxista en esta localidad. La Fiscalía solicitaba 5 años y medio de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, aunque reconoce una eximente incompleta de alteración
psíquica. Los hechos se produjeron el 14 de septiembre del año 23, alrededor de las 5 de la tarde, cuando el acusado tomó un taxi y comunicó el destino a su conductor. Durante el trayecto y cuando circulaban por un camino rural poco transitado, el pasajero sacó un cúter y atacó al taxista, provocándole cortes en la cara y el cuello que originaron una fuerte hemorragia. El conductor saltó del vehículo e intentó huir, pero el agresor se hizo con el control del coche y luego de hecho lo llegó a atropellar intencionadamente, causándole heridas de gravedad. La víctima tardó 1 año y medio en recuperarse de las lesiones y las secuelas físicas y psicológicas fueron severas, afectando tanto su vida personal como su capacidad para volver a trabajar. Durante el proceso judicial, la defensa alegó que el acusado padecía una alteración mental con síntomas de alucinaciones y trastornos perceptivos, lo que limitaría su responsabilidad penal. La Fiscalía, sin embargo, sostiene que esta circunstancia no elimina su culpabilidad y mantiene la petición de cárcel por intento de homicidio. El tribunal ahora deberá determinar si el acusado actuó con plena conciencia de sus actos y qué grado de responsabilidad penal le corresponde. Como decimos, la Fiscalía no cree en el tema este de la alteración psíquica. Alteración la que va a tener el taxista a partir de ahora. Eso me le han creado un trauma ya de por vida. A toda su vida. Yo me acuerdo que hablamos de este tema. En su momento este tema ya se trató. Claro. Además es que culpió un poco por la agresividad del tipo en cuestión, porque realmente, oye, si quieres robar al taxista... No es necesario llegar a eso. Claro. Luego intenta atropellarlo, o sea, de hecho lo atropella después, que decir, ya no es un tema de decir, le he cortado y me he llevado el coche y el dinero, no, es que luego voy y te atropello, ¿no? O sea, hay una agresividad en esto tremenda y el problema que queda es cómo queda este taxista a partir de ahora, de dónde sacará los ingresos si no puede continuar trabajando, los gastos que le generarán psicólogos o no sé qué, si tiene que tratarse, porque es normal que luego te generen situaciones de ansiedad tremenda de vuelta al trabajo y de tal, y esto le cambia la vida a este señor. Y nos la puede cambiar a todos que nos encontremos en una situación como esta. Evidentemente. Y cuál es el grado de protección que tenemos en ese momento, ¿no? Es decir, porque luego, en el momento específico, luchar contra un loco es muy difícil. Y verte, ¿no? Porque la reacción es impredecible. Uno puede pensar, bueno, yo reaccionaría así o de otra manera, pero no. Verte en una situación así y además ver que estás sangrando y esa impotencia y esa inmovilidad ahí. Y decir, me voy, me tengo que escapar. Bueno, es que, mira, se me está poniendo el vello de punta. No, es que cuando te encuentras con una situación de estas, nadie sabe cómo va a reaccionar, ¿vale? Lo mejor es darlo todo desde mi punto de vista y tal, pero nadie pero sabe en este cómo caso, va a reaccionar. posiblemente tampoco se resistiría mucho. El otro ya se enzarzó allí. Lo que hizo fue correr y aún así lo atropellaron. Quiero decir que hay mucho aquí... Bueno, en definitiva, el caso es cómo quedará este señor y si las administraciones... Y la condena que le aplican al agresor este. Porque no vayan a coger como eximente que tenía un trastorno por drogas o por lo que sea, que eso sería lo terrible. Este tipo tiene que cumplir cárcel, pero en plan serio. Yo creo que este tipo de trastornos cada vez habría que ponerlos más entre comillas. Claro. Porque esto es como todo. O sea, al final habría que ponerlo cada vez más entre comillas. Sí, no. Si tiene que entrar en un psiquiátrico, que esté en un psiquiátrico, pero que esté preso en el psiquiátrico. Exacto. No que lo dejen darse vueltas por el barrio al lado del psiquiátrico. Que aprovechen para curarlo, ¿no? Que tenga tiempo de curarse. Que sí, pero décadas, además. Bueno, venga, si os parece, vamos a la siguiente. Y la siguiente nos lleva a Sevilla, y es que el ayuntamiento en un mes ha puesto casi 20.000 sanciones por uso indebido de los carriles bus-taxi. En apenas 30 días, según se ha informado, el propio consistorio, en los 11 puntos de control establecidos, que controlan 47 kilómetros de carriles bus-taxi en la ciudad, han alcanzado esta cifra, que desde el propio ayuntamiento indican que es muy elevada. La colocación del sistema de vigilancia en la capital andaluza tenía como principal objetivo garantizar el uso exclusivo de estos carriles por parte del transporte público, incluido el taxi, y mejorar la velocidad comercial del servicio, clave para su competitividad frente al vehículo privado. El sistema de vigilancia era con cámaras. Ahora la parte esta de la noticia no lo dice, pero eran cámaras.
casi 20.000, 19.389 infracciones En Sevilla. en un mes. Pues imagínate aquí. El día que lo pongan aquí... Ya, 120.000, por lo menos. ya. Pero, bueno, aquí el tema está en decir, ¿se van a tramitar estas 20.000 multas? Porque si se tramitan estas 20.000 multas y el mes que viene, o dentro de 2 meses, el mes que viene, igual dentro de 2 meses tramitan 20.000 más, oye, al final la gente no usará el carril bus taxi. Es así, es que no hay más. Es que no hay más, es decir... No, además es que no hay más. Pero es que además esto es de puñetera necesidad. Quiero decir, es que nosotros nos quejamos porque somos taxistas y lo utilizamos. Pero es que como ciudadano que utiliza el transporte público colectivo, es totalmente necesario que el carril bus taxi esté libre. Es que es totalmente necesario, porque si no, no solucionamos los problemas de movilidad de esta ciudad, ni de esta ni de ninguna. No, es que tienen que multar, las multas tienen que ser efectivas, esto tiene que extenderse, tiene que pasar aquí en Barcelona y habrá que pensar pues que fue como al principio el cinturón de seguridad, que nos crujían a multas hasta que nos acostumbramos a llevarlos. Yo que ya tengo una edad pasé por eso, entonces... Sí, bueno. Y el casco en la moto. Y el casco en la moto. Bueno, yo llevo moto sin casco. Pues eso es lo mismo. Yo y mucha gente hemos llevado. Íbamos por ya todo, tenemos yo una iba edad, claro. de Barcelona a Tarrasa sin Sí, casco. Iba en la Vespa y íbamos a buscar los equipos de butano aquellos que íbamos, que te he comentado alguna vez. El caso es que de esta manera conseguiremos que la gente no use este carril bus taxi y que los autobuses anden, que nosotros andemos y que nuestra rentabilidad mejore, porque gran parte de nuestros problemas de rentabilidad actualmente son por la velocidad la velocidad comercial, la sí, velocidad el ámbito comercial. de la movilidad, claro, eso es así. Entonces, Pero es que una cosa es curiosa, Raúl, que hace 30 años la gente no invadía el carril bus taxi. Y había también unos colapsos y unas caravanas en Gran Vía y en Diagonal, y nadie se metía en el carril bus taxi, ni motos ni nadie. Tú el carril bus taxi lo tenías, lo único que te podía perjudicar es cuando cogías un autobús en las paradas, intentabas adelantarlo para superarlo y tú seguir otra vez por tu carril libre, pero es que estaba libre. Podías encontrarte en cualquier giro, en la confluencia con otra calle, que hubiera un colapso tal que al girar los coches o alguna furgoneta se quedara a medio atravesar y te impidiera el paso, pero no era porque te ocupaban el carril, porque estuvieran circulando en el carril bus taxi. Actualmente es como si una especie de impunidad que dicen, oye, que no pasa nada, que yo voy por aquí, ¿qué me van a decir? Pero yo ahí soy, como me empiezo a ser un poco mayor, creo que hemos perdido el respeto como sociedad a muchas cosas. Claro. Y entonces, mira, no hace mucho, subiendo por el Paseo San Gervasio, altura Crewinkel, hay una pastelería al lado, y siempre son 2 carriles, pero siempre el carril de la derecha hay coches aparcados. Pues bueno, a una señora solo se le ocurre parar en el segundo carril. En el segundo que ya no deja pasar. No deja pasar a nadie para ir a buscar un pastel que tenían cargado. Y la mujer se baja del coche, se va, pide perdón, pero entra en la pastelería, coge su pastel, sale, vuelve a pedir perdón y se va. Claro, tú cuando ves este tipo de acciones entiendes por qué la gente ya ha perdido la noción, encima no te ponen multas, de cómo se usa un carril bus taxi, o ya entran, paran, han de bajar los paquetes del mercado, han de hacer no sé qué, y eso está por delante del respeto a los que están pagando por un transporte público ágil y tal. Oye, párate en el chanflán y bajas tus paquetes. Esto se tiene que hacer de otra manera. Y eso lo hemos perdido y hay que recuperarlo. Y esto solo se recupera a base de multas. A base de caña. No hay otra manera. No hay otra manera. O sea, sí que es cierto que se ha perdido. También es verdad que hoy las ciudades es un caos. O sea, hoy circular por una ciudad como Barcelona es un caos, que la gente va muy nerviosa en todo momento. O sea, yo hoy eran las 7 menos cuarto de la mañana en la calle esta paralela a Valencia, la del Auditorio. ¿Nápoles es la del Auditorio? No. Lepanto. En la calle Lepanto, esquina con Gran Vía. Estaba el tercer coche parado allí y el chaval que había primero en el semáforo, una moto, se le había estropeado la moto. Pues se la ha estropeado, ¿sabes? Pues que el chaval... allí, le ha montado un pollo el de atrás, el tío ha puesto el caballete, se ha ido para allá y dice, pero no, es que encima que no me va la moto a las 7 menos cuarto de la mañana, pitando como un loco. Sí. O sea, quiero decir, las 7 menos cuarto de la mañana, que son las 7 de la tarde, dice, bueno, lleva todo el día el tío dando vueltas con el coche. Puede estar un poco nervioso, no puede estar cabreado todo el día trabajando, pero no, las 7 menos cuarto, o sea que recién levantados ya la gente va cabreadísimo. Repito,
tampoco me extraña, ¿eh? O sea, yo salgo cada día de Tarrasa en Sant Quirze del Vallès, para los que conocen la zona, a 4 kilómetros saliendo de Tarrasa, la autopista parada, hasta la salida de la P7 que está pasada a Ciudad Abadía. Pasas de allí, en Moncada, la autopista parada. Entras en Ronda Litoral, funcionas un poquito, cuando llegas a Gran Vía, parado otra vez. Coño, si es que, o sea, es una pasada. Y hablo de las 6:30 de la mañana. O sea, yo salgo de casa a 6:15. O sea, que, a las 8. Claro, a las 8 es un desastre. Claro. Las 8 es un desastre. Por eso, por eso yo salgo a las 6:15 ahora, porque es que lo de las 8 ya lo hice unos cuantos años y aquello, bueno, claro, o sea, aquello es una locura. No puedes hacer cuentas de nada. Es que no puedes hacer cuentas de nada, de nada. Tienes que bajar en moto. No puedes, sí, bueno, es que las motos. Pero quiero decir que las motos llevan dos ruedas. Y metiéndote en medio. Ya. No. Bueno, por eso cada vez hay más motos. Pero de todas formas, la gestión de la paciencia ha cambiado, ¿eh? O sea, ya no somos tan pacientes como éramos antes y eso se nota. A mí el otro día me pitaban por estar bajando una señora, no sé cuántos años tendría, pero era muy mayor y con problemas de movilidad. Y el tío que tenía atrás pitando como un... Oye, ¿tú te crees que yo me he levantado esta mañana para parar hoy delante tuyo, para fastidiarte el recorrido que tienes que hacer? Y lo que... No, hombre, esto es una casualidad, un poco de calma. Yo cuando que me no pitan estoy en aquí pa' situación así ni los fastidiarte. miro. No, los ignoro bueno. totalmente. Pita. Digo, Bueno, es que no, quiero decir, no hay que recordar, por desgracia, que creo que fue la semana pasada, se habló de las sentencias por la muerte del compañero que mataron de un golpe. Bueno, le dieron un golpe, se cayó, murió el compañero este colombiano, creo que era, que había... Sí, con una moto, fue allí en la travesera, ¿no? Con Numancia, por allí. O sea, quiero decir que desde aquí, desde luego, decirle a los compañeros, mantener la calma porque... o sea, sí, no sabes quién está ahí. No sabes quién está ahí. No, y es pero... que a veces gente normal y corriente. O sea, hoy en día un motorista de estos te lleva estos guantes que venden para no hacerse daño y como te peguen una hostia con un poco de ganas, con un guante de estos te arrancan la cabeza. Claro, o sea, llevan las protecciones de carbono, claro, o de Kevlar de ese y te hacen daño. Un ostión que te arranca la cabeza. O sea, compañeros, que salimos a ganarnos la vida, no a perderla. O sea, que mucho cuidado con estas cosas. Bueno, si os parece, vamos a la siguiente. Venga, siguiente y última noticia, y es que los juzgados de lo contencioso administrativo han confirmado las sanciones aplicadas por el IMET a la empresa Vector Ronda por captación ilegal de pasajeros en la vía pública. Las multas se impusieron tras una serie de inspecciones llevadas a cabo por agentes municipales. Desde la empresa relacionada con la plataforma de movilidad Cabify se procedió a recurrir estas sanciones administrativas que finalmente han llegado a los juzgados del contencioso administrativo, que ahora da la razón al IMET y confirma estas medidas disciplinarias. Así lo comunicó el propio instituto a su consejo de administración el otro día que hubo el consejo de administración. Desde el instituto sostienen que sus actuaciones se enmarcan dentro de la aplicación del Decreto Ley 9/2022 que regula la actividad urbana de los vehículos de transporte con conductor y que reforzaba la capacidad sancionadora de las administraciones públicas. Creo que la semana pasada ya hablamos de este Decreto Ley, que este Decreto Ley se ha echado para atrás la parte de los 15 minutos, ¿verdad? Se han cargado los 15 minutos. Bueno, si por lo menos el tema de no poder captar sigue vigente, pues es una buena noticia. Y la buena noticia es que ha llegado al juzgado y ha habido una sentencia favorable a esta situación, porque esto empezará a generar un poco más de miedo a las VTCs para trabajar de esta manera. Y de seguridad en nuestro sector. Y de seguridad en nuestro sector. Entonces, hombre, como noticia es una noticia muy interesante, muy positiva. Vamos a ver, porque nosotros seguimos diciendo lo que decimos siempre, que falta más actuación policial y a ver... Lo que demuestra es que se puede controlar, porque otra de las cosas que yo había escuchado alguna vez es que esto no se controla. ¿Cómo controlamos esto? Pues mira, no hay medios suficientes. No hay medios, no sé qué. Pues mira, se puede controlar. Sí, entonces vamos a ver si lo controlamos. No hay medios, bueno, no hay medios, pues habrá que poner más, no lo sé, pero es que al final... O más eficientes. O más eficientes. Es que o sea, si quieren... La justicia está para que se haga cumplir y estamos viendo digamos, la noticia anterior, lo del carril bus taxi. Aquí parece que hace ya tiempo, me acuerdo que Ana en este mismo programa nos explicó lo del coche con las cámaras. Ese coche que ya no ha visto nadie. O sea, se vio 4 días, ya no se ha visto más. Ya no se ha visto más. Es decir, oye, se puede. Yo sé que no debe de ser muy agradable para
para el consistorio, en este caso el consistorio de Barcelona, que la gente se cabree porque los multan por ir por el carril bus taxi, pero yo seguro que no nos escuchan, pero yo haría una reflexión. No pensemos en los taxistas, lo que he dicho antes, pensemos en la gente que va en el autobús, que seguramente se pondrá muy contenta si el autobús llega a la hora y que muchas veces no llega por esta invasión. O pensemos incluso en los miles y miles de ciudadanos de Barcelona y personas turistas que utilizan el servicio del taxi, que seguramente se pondrán muy contentos también si ven que no tienen obstáculos y que no pagan más por el servicio porque hay un jeta utilizando el carril bus taxi. Pues en esto lo mismo, o sea, oye, no hay medios, imaginación al poder. A mí lo que estoy experimentando últimamente en el carril bus taxi, y sobre todo los que son de bajada del Eixample, Balme, Montaner, que estás parado en el semáforo, que tienes la señalización vertical, horizontal, como el de Diagonal o como el de Aragón, en Balme en concreto, y te viene el típico rider con la bicicleta y hace y se te mete delante. Se pone el semáforo abierto y no arranca. Y le pita y te mira así como, ¿qué me dices? Está rojo. y lo adelantas y cuando llegas al siguiente te vuelven a hacer la misma maniobra. Estos son así. Pero retomando el punto, yo creo que Tony tiene razón, ¿no? Que hay que exigir a las administraciones que cumplan con la ley, que hagan... tenemos que poner los medios necesarios. Entonces, claro, o sea... Lo que no puede ser es... Oye, a lo mejor dicen, es que no hay es que no puede estar la Guardia Urbana liada multando no sé qué. Bueno, muy bien, pues oye... Pero pues hay zonas tensionadas que saben dónde pueden actuar con menos efectivo y coger mayor efectividad. Buscad fórmulas. Porque hay zonas de alta demanda que lo saben ellos, que las conocen, que si ahí, en un radio de 100 metros más adelante, montas el control, los pillas a todos. Porque además, si te vas a zonas que no son de muy alta demanda, ellos mismos corren la voz y no aparecen por allí. No aparecen. Porque ya corren la voz. La policía sabe dónde ha de montar los controles. Eso no es. La policía sabe dónde ha de montar los controles. Claro. Porque los ha de montar. Claro, pero hay veces que montan controles que no son tan efectivos, que son zonas que no son tanto de... Bueno, si os parece, vamos a publicidad, abrimos teléfonos y hablamos de la reunión de tarifas, que seguro que será interesante. Vamos a ver cómo se prepara este año el tema de las tarifas, si va a ser tan movido como todos los años, o vamos a encontrar alguna cuestión que, más allá de incrementar el tanto por ciento o no incrementarlo, beneficie al compañero que está en la calle trabajando todo el día. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estat. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online, al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Participa en directe. 93 667 0022. Bueno, ya volvemos a estar aquí. Decimos 93 667 0022 para todos los que queráis participar en directo. Y ahora que son la 1:38 de la tarde, vamos a empezar a hablar del tema tarifas. Yo creo que podríamos empezar por lo que a nosotros nos preocupa de las tarifas, o la propuesta que llevamos, porque realmente se nos avisó de la reunión de tarifas del viernes para el lunes. O sea, sabíamos que la teníamos el miércoles, se trasladó al lunes porque hubo problemas con una organización que el miércoles le iba mal tener esta reunión. Solicitaron cambiarla al lunes y bueno, pues se cambió al lunes y allí fuimos. Bueno,
¿Lo explico yo? ¿Comienzas tú ¿Lo o- explicáis Tú vosotros? mismo, que tú eres el jefe aquí. Bueno, el jefe infiltrado. El jefe infiltrado. Bueno, no, sí, acudimos, estuvimos presentes, pues, en primer lugar la mayoritaria, que es Élite, y después nosotros, la coalición Stack ATC, y después el PAC Taxi fueron los que estuvieron. No hizo acto ni empresarios ni, bueno, nosotros. Y se presentaron, cada uno presentó un tipo de propuesta, lo único que las propuestas, lo que más se presentó por parte de Élite, y bueno, nosotros también más o menos, fue más que una propuesta para aplicar este mismo año, sino un inicio para que hubiera un cambio estructural o nuevas modalidades de aplicación de tarifa y de servicios, ¿no?, a demanda, taxi compartido, el tema del cálculo por parte de Raúl, también el tema del cálculo de tarifas, ¿no? Pero claro, eso dejaron bien claro que no se podía aplicar porque estando en octubre y ya en las fechas que estamos era todo muy precipitado, pero sí que era un gran paso, principalmente para poner ya el proyecto en adelante y también de cara a la futura ley del taxi, por si hubiera cualquier tema de impedimento que no fuera correcto, no se pudiera aplicar, pues que se presentaran las enmiendas necesarias para poder corregir, ¿no?, y aplicar el tipo de propuestas. Por nuestra parte, pues sí que hicimos una propuesta más concreta en el tema tarifario, que fue, por una parte, una de las opciones era aplicar una tarifa para los fines de semana tipo a la interurbana, a las 6 o las 7, que es como la que antiguamente teníamos de bajada de bandera más alta, pero con un kilometraje más alto también, que no saltara el taxímetro, y también con unos minutos también concretos para que no saltara en ese tiempo. Pero que así, para poder evitar lo que últimamente estamos sufriendo, sobre todo los fines de semana, de cualquier sábado a las 2 de la mañana hacer carreras de 4,50 o 5 euros, ¿no? Y si en caso de que esto no fuera posible, pues aplicar también pues un suplemento parecido al de las noches especiales. Por otra parte, también pues presentamos la idoneidad de que, teniendo Barcelona un aeropuerto internacional del calibre que tenemos, pues la salida mínima de 21 euros era ridícula e inaceptable. Que pensábamos que tenía que estar como mínimo en 30 a 35 euros, como en Madrid, que está en 33, ¿no? Que no entendemos por qué tenemos que seguir teniendo la salida mínima de 21 euros, teniendo en cuenta que el tiempo de espera como mínimo está entre hora y media, 2 horas, y después, cuando te dejan en un punto tan cercano del aeropuerto, tienes que retornar de nuevo a la parrilla, y eso te conlleva otra media hora de vuelta hasta colocarte en la espera de la parrilla, ¿no? Que era algo inconcebible. Yo simplemente quiero romper una lanza a favor de nuestro sindicato. Quiero decir que al final esto, cualquiera que tenga un ordenador o un teléfono móvil puede mirarlo. Ya hay una noticia del 22 de abril del año 2012, más propuestas del Stack, taxi compartido. Simplemente por ponerlo sobre la mesa. Hombre, para que, quiero decir, es que a veces parece que Sí, aquí parece que han descubierto la agua caliente. No, quiero decir que hay cosas que sabemos por qué no se han tirado hacia adelante hasta ahora. Sí que es verdad que debería de constar en la ley. Esta es una noticia de abril del 2012, pero seguramente si rebusco un poquito más, porque ahora lo he buscado un momento simplemente, si rebusco un poco más y buscamos las propuestas, incluso la transparencia cuando se abrió la transparencia en el año 2019, la ley del taxi de entonces Damià Calvet, encontraremos el taxi compartido por parte del Sindicato del Taxi de Cataluña. Quiero decir que es bienvenidos a los compañeros que ahora se han unido a esta reivindicación, pero que es una reivindicación ya nos pasó en su día antigua. Con los turnos. Sí, es una reivindicación antigua. Cuando la reivindicación aquella, cuando hubo todo el tema de la regulación horaria por nuestra parte, que después otros se atribuyeron el tema de los turnos. Los turnos fue una propuesta del Stack de mediados de los años 80, incluso antes de los 2 días de fiesta, porque era una de las propuestas para tirar adelante, porque en aquella época también fue una época de una crisis galopante
y en el sector era insostenible tras salir a trabajar todos los días. Y bueno, se le atribuyeron ellos como eso, que habían descubierto el hilo de coser y el agua caliente. Y no, eso ya lo habíamos descubierto nosotros. Me gusta aclarar las cuestiones, porque ¿sabes qué pasa? Que además, como ya llevo bastante tiempo yendo a los congresos del sindicato, y hay cuestiones en los congresos del sindicato que, por desgracia, no somos capaces de poner en marcha, pero que se hablan desde hace muchos años, pues esta es una de las cuestiones que ya llevamos un par de congresos, o sea, bueno, para tres, yo diría la que gente de élite, lo que explicaron es que incluso dentro del taxi compartido también explicaban que asociado a la tarifa 3 que tenemos ahora, que pudiera haber una especie de tarifa dinámica dentro del taxi, ¿no? Con una oscilación de máximo el 20%, ¿no? Sí, bueno, pero estos son cantos al viento. Yo creo. Bueno, a ver, ¿qué explica Raúl sobre esto? Yo creo que al final todos estábamos de acuerdo que hemos llegado a un punto donde las tarifas tienen deficiencias a las horas de aplicarlas. Y que en eso las propuestas no por ahí. Una tarifa nocturna que sea necesita un incremento, porque tú no puedes, como decías antes, que te cojan y hacer una carrera de 4 euros. Sobre todo en los servicios cortos. Sobre todo en los servicios cortos. Y que eso hay que equilibrarlo. Todos somos conscientes de que hay situaciones que se dan en el cotidiano que la tarifa no refleja de una forma adecuada y que a nosotros nos hacen perder dinero. Eso por un lado. Entonces, las propuestas que hicimos nosotros, las propuestas de élite, yo creo que todas iban en este sentido. A mí lo del corredor tarifario, que era como llamó élite a su propuesta esta, que ya entendían que no era posible, pero que es una manera casi una tarifa dinámica, a mí me genera... Yo no voy a hablar contra, solo me genera un miedo. Y es que estamos en medio de una ley del taxi que va a echar a las VTCs, pero que va a llegar a Bruselas. Si nosotros aprobamos hoy una tarifa dinámica para el taxi y en Bruselas nos tumban la ley, cuidado que tenemos una tarifa dinámica asociada para que las plataformas trabajen con el taxi con una tarifa dinámica. Ya no tenemos tarifa. Cuidadito. Claro. Yo me refiero a que sería más prudente. Como fue una propuesta de un momento, no la voy a valorar, porque, claro, se dijo encima de una mesa, no tienes datos, no tienes números, no tienes los límites, no voy a decir si es buena, si es mala. Pero sí pensé, caramba, en este momento no sé si es prudente, porque como nos tumben la ley en Europa, cuidado. Yo personalmente estoy en contra, porque además los puse así en la revista cuando tuvimos la presentación de la candidatura para las elecciones, sí. Que se me preguntó el tema de tarifa. Y yo dije que la tarifa dinámica no iba con el taxi porque la esencia del taxi, su valor principal, es la estabilidad con la tarifa, ¿no? Yo creo que debería de ser así. Ahora, lo que también creo es que sí que debería de haber una diferenciación clara en la tarifa, porque además esto también... No quiero buscar la noticia, O sea, no quiero buscar la noticia, pero no, igual encontramos fotos en blanco y negro en la web del Stack. Ya hubo momentos en que se hablaba de tarifas Valle y tarifas de alta demanda. Esto se ha hablado otras veces, ya se ha hablado. Sabemos que esto a nivel de industria, con los taxímetros actuales, taxímetros y la normativa actual, no se puede hacer. Es imposible. Es imposible. ¿Vale? Ahora, cuando vosotros me explicáis, porque yo no estuve en la reunión, que esto se quería vincular a la tarifa 3, para empezar, esto solo salvaría o solo beneficiaría o solo ayudaría tanto a los usuarios como a los taxistas que pidan el servicio a través de una aplicación. Se habló de PicMe. Bueno, se habla de lo que quieras, pero puede ser cualquiera. Habla de lo que quieras, pero a través de una aplicación. Nosotros tenemos compañeros que pistean y que se quejan mucho de estos servicios de 3 y 4 euros por la noche, llevando 3 y 4 tíos alcoholizados, ¿vale? Entonces, yo creo que hay un problema con el tema de la tarifa sábado nocturno, viernes nocturno y, si me apuras, o sea, los horarios básicamente que había de la noche de la tarifa 3, horarios que en mi taxi mantengo, es decir, por eso lo conozco porque lo vivo, o sea, en mi taxi los mantengo. En mi taxi tenemos tarifa 3 viernes por la noche, sábado por la noche, domingo de 10 a 12 o de 10 a 1 de la madrugada. Y yo creo que ese es el ámbito más importante que hay que tocar.
Yo creo que ahí es donde hay que incidir fuertemente. ¿Cómo mejorarlo? Si no se puede poner una tarifa nueva, porque no se puede, o porque la tarifa 3 en su momento ya se probó y ya se vio que tenía un problema y eran las largas distancias. En Tarrasa tenemos 5 kilómetros de punta a punta, con lo cual no tenemos el problema que tenéis vosotros aquí de si un coche, un usuario te coge en Badalona para ir al aeropuerto con tarifa 3, que le pegas una hostia, le pegabas una hostia que lo dejabas temblando. Sí. Para los cierto. compañeros que nos están escuchando que no conocen la tarifa 3, era una tarifa como la nocturna, pero incrementada para los sábados por la noche, ¿eh? No vayáis a confundiros con la tarifa 3 actual. Entonces, pero hay que buscar alguna forma. Y evidentemente, lo de que el taxímetro, que también se ha puesto sobre la mesa en muchas ocasiones, dependiendo del kilometraje, vaya marcando un poco menos. Esto se ha hablado hasta con las interurbanas. Los taxímetros no lo permiten. Y es que industria no lo permite. Ni industria, y yo creo que incluso la Comisión de Precios tiene sus reticencias en este sentido. Pero industria seguro. Y los taxímetros tampoco. Entonces, buscar una solución hoy, yo creo que pasa por un suplemento. Pasa por un suplemento, a no ser que se quiera incidir toda la subida. Pero es que por mucho que incidas la subida, los tantos por ciento, los que hemos ido a negociar tarifas, yo me he tirado muchos años negociando tarifas en mi población, los tantos por ciento son ridículos. Son muy ridículos cuando tú lo que pretendes es hacer un cambio de base, ¿no? Tú lo que pretendes es hacer un cambio, decir, oye, no, yo lo que quiero es que el tío que coja el taxi un sábado por la noche, como mínimo, me deje 8 pavos, por pequeño que sea el servicio. ¿Vale? Y esto es lo que se pretende. Yo creo que es hacia ahí, hacia donde tenemos que ir. Entonces, esto con un aumento tarifario, con un aumento de tantos por ciento, no. El aumento de tantos por ciento vale para las tarifas que ya están, para la tarifa 2, para la tarifa 1. Pero si tú quieres incidir justamente en unas franjas horarias y no quieres afectar al resto con tantos por ciento, o pones una tarifa nueva, tipo tarifa 3, que aquí ya se vio que no funcionaba por este tema. Es verdad, se dejó morir, pero es que si la ibas incrementando hubiera llegado el momento que hubieras llevado un tío de Badalona al aeropuerto y le hubieras cobrado 80 pavos, claro. 80 pavos, pavos, es que sí. no podía ser. Entonces, yo creo que es la vía suplemento todo y que, por mi parte, siempre he sido muy anti-suplementos, pero es que no hay otra solución. Pero puede no ser un suplemento y sí, a partir de un cierto horario, una bajada de bandera. Pero según me han dicho, no sé si no estuve en la reunión, ¿eh? No estuve en la reunión, entonces me gustaría que lo aclaráramos aquí. Según me han dicho, si se incrementa en la bajada de bandera, repercute en el tanto por ciento tarifario. Sí. Sí. Y cuando es que estás suplementa- jodido. Sí. Estás jodido porque no podrás incrementarlo mucho. Exacto. Aunque No, metas no. todo el incremento. O sea, mira, aunque tuviéramos la suerte de que la propuesta de élite tirara para adelante y fuera un 7%, ¿eh? Que es, creo que es una propuesta de máximos, oye, cojonudo, ¿eh? Voy a decir, porque a todo el mundo le iría de puta madre. Pero aunque tuviéramos esa suerte, aunque ese 7% cogieras y lo aplicaras solamente a la bajada bandera de la tarifa 2, no, o sea, no te daría para esos 8 o 10 euros que decíamos que tendría que valer un coche, o sea, mover un taxi a partir de las 10 o las 11 de la noche, sobre todo un sábado por la noche. No tiene sentido. Estoy de acuerdo Moverlo contigo. por menos. Estoy de acuerdo contigo que tiene que ser un suplemento hasta porque... Bueno, que ya te digo que estoy en contra de los suplementos, No, no, que no, tiene- que si no tiene luego que alguno ser- que me escuche va a decir, mira el Tony, que siempre va diciendo que los suplementos no le gustan aquí. No, pero es No, que no, la pero- realidad es la realidad. Es que es la menos mala. Ha Ya de está. ser un suplemento, porque es que además el aumento de este año no lo permitiría. Es decir, es que nos ofrecieron un 2,1. Un 2,1. Un 2,1. Entonces, claro, Pero es que ni un con do- el 7, ¿eh? Es que Ni con es el que- 7, no, tú metes el 7 en la bajada bandera de la tarifa 2 y a ver qué te da. Pero bueno. ¿Cuánto vale la tarifa 2 en Barcelona, la bajada de bandera? 2,75. 2,70. Métele el 7%, calcula. No. Claro, no haces nada. El caso es que tampoco estamos en ese momento. O sea, esto solo se arregla... El único camino hoy en día es un suplemento, porque no tienes cómo arreglar eso. Meter otra tarifa, vale, pero es mejor poner un suplemento que además te afectará solo a los trayectos cortos y no a los trayectos largos. Y solucionamos lo que pedimos y otra tarifa nos metería otra vez en otro follón. Yo no es que no sea contrario, ¿eh? Pero reconozco que nos metería de nuevo en otro follón en los trayectos largos. Te afecta de forma igual a los cortos. Bueno, que a la los largos. ventaja Pero que ahí tenemos eso- ahora... Si yo estuviera del lado de la administración te lo discutiría también, ¿eh? Eso tiene su discusión. Pero si vemos que hay un poco de predisposición por parte de la administración, suplemento.
suplemento y a ver qué pasa con la salida del aeropuerto. Sí, a mí la sensación que me dio es que estaban más conformes, incluso que dijeron que se estudiarían y que no era tan mala opción, ¿no? Bueno, claro, la administración Hola. Y el resto de asociaciones. Que, y el que resto lo también. vean un poco, ¿no? También. El resto también. Cuando lo dijimos, cuando también nos confirmaron de que eso no repercutiría en el porcentaje de subida, entonces, además fue Tito uno de los principales que dijo, pues ya puedes ponerlo. Ya puedes ponerlo. Ya puedes ponerlo. No, además es que el problema que tenemos este año es el aumento, que es el 2,1. Es decir, claro, ese 2,1 es muy bajo. Bueno, el 2,1 supone, haciéndonos un favor. Pero eso porque es de en el salida, cálculo ¿no? que Se había... supone que habrá alguna mejora. Hay que ver qué pasa. Vamos a ver en las siguientes reuniones. Creo que ha habido una predisposición Rascarse, de todo el mundo algo, a ¿no? entender que esto era... rascar algo porque el IPC está en septiembre en el 2,9 y los taxistas tenemos la puñetera manía. Yo cada año digo lo mismo. Los taxistas tenemos la puñetera manía de llenar la nevera. Claro, si resulta que el IPC está al 2,9 y nos van a subir el 2,1, la llenaremos un 0,8% menos. No daban a entender que así podremos echar más gasolina, que está más barata. Pero Claro. hemos de esperar yo creo que hemos de esperar a la siguiente reunión, a ver qué nos plantean. Pero bueno, yo de entrada ya vi una cosa que a mí me sorprendió de inicio y lo coloqué en la reunión, y es que, claro, el valor del salario del conductor estaba por debajo de lo que marcaba el convenio. Y yo digo, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esto? Y lo coloqué y bueno, supongo que se lo mirarán, pero era una rebaja. Bueno, ellas trataban sobre... ¿Cuál era la fuente? Que no recuerdo yo. La fuente que dijo es Menden o Sminden. ¿Cómo era aquello? El cálculo que dijo de una especie de auditoría de estas. Pero aquí tú te lees el convenio del taxi y ves la facturación, calculas el porcentaje. Bueno, y la barbaridad que hubo de incremento en los seguros. Pero que se lo pasaron después por el... Y el incremento en los seguros también fueron receptivos a calcularlo de otra manera, de cómo lo estaban presentando. Y así todos nos pusieron un 18% solo. Pero que no es real, es mucho más. Ya. Al cogerlo, es lo que hemos hablado alguna vez, al coger el dato en la base solo ves lo que ha subido ese año, no ves un IPC real, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Yo me quedé un poco frustrado por el porcentaje, pero como vi abertura para discutir, pues vamos a ver. Sí, no fue mala la sensación tampoco. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. A mí la sensación que me dio fue bastante... Con los antecedentes que había y de lo que venía informado yo de anterioridad, mi sensación no fue... Ha habido reuniones peores. Bueno, es que al final, yo repito, yo creo que más que una subida de un tanto por ciento, lo que necesitamos es, en ciertos aspectos, incidir fuerte, sábados por la noche, salida al aeropuerto, etcétera. Yo creo que estos son los aspectos donde las el taxista lo nota más, justamente los compañeros notan muchos más esas subidas, esos cambios, incidir en eso, aclarar una cosa. El otro día veía un post en Tuam, veía un post de un compañero que es muy gracioso, hace posts graciosos muchas veces, pero muy realistas, y decía: año 2015, 200 euros. Año 2025, 200 euros. Estamos en la misma hoja. No, yo estoy de acuerdo. Estamos en la misma hoja, ¿eh? O sea, hay alguna cosa que no está funcionando. Bueno, y también se comentó eso. Yo lo comenté, también lo dije. Vale, entonces, no se me hizo mucho caso. Bueno, pero esto es así. Es así. ¿Eh? O sea, en el año 2015 la hoja eran 200, en el año 2025 la hoja son 200. O sea, que te has tirado 10 años, que por mucho que hayan subido las tarifas, tú no has facturado, que no ganado, facturado, porque los gastos sí que han subido muchísimo desde el año 2015 hasta el año 2025. El precio de un automóvil. Con lo cual, yo creo que debe de haber cambios que tienen que afectar más que a los tantos por ciento, porque ya hemos visto durante 10 años que los tantos por ciento no han ayudado a incrementar esa hoja. Tiene que haber cambios, y tiene que haber cambios en el sistema tarifario, ayuda en la movilidad, que es lo que decíamos antes, porque si tú no puedes hacer tres servicios a la hora, no subirás la hoja, no vas a subir la hoja. Entonces, queramos o no, aunque algunos digan, las VTC nos han hecho mucho daño en la recaudación. Sí, claro. Sí, No digo que no nos hayan hecho daño. Pero hay que ponerlo en valor eso. No digo que no nos hayan hecho daño, pero lo cierto es que la velocidad comercial estamos en una época donde la demanda es muy creciente, donde tenemos mucha ocupación para lo que se venía teniendo. Y, ostras, para que estemos facturando lo mismo que del 2015, hay algo que falla. El problema es que en el cálculo de las tarifas no hay una relación directa entre un aumento porcentaje y lo que tú
te vas a llevar a casa. Exacto. Esa relación directa no existe. Entonces, claro, el estudio que tú presentaste es muy bueno. A lo que me refiero que entonces tú tienes que tener correcciones en las tarifas cuando tú ves que hay gaps, que hay situaciones que te producen error. Y eso o lo haces con suplementos o lo haces con, no sé, pero no va a ser diciendo, es que si lo subo un 7... la hoja del taxi va a subir un 7. No, va a subir un 7. No, ¿por qué? No va a subir un 7. Hay muchos No va a más subir un factores. 7 porque ya estás viendo que del 2015 para acá las tarifas en tanto por ciento, estoy seguro que si lo sumáramos, me lo invento, han subido más de un 20% y tú ahora estás facturando 200 y no 240. Sí. O sea, esto es lo que hay, ¿eh? Voy a decir, a mí que venga quien quiera y me cuente cualquier cuento chino, pero la realidad es la que es. Eso o sea, tú puedes, cada uno que cuente lo que le dé la gana. Yo lo que veo es que en general, si quieres facturar más, o haces más horas, o aquí no hay pelotas. Tú sigues con los 200 pavitos y ya te digo que ese 20% tendrían que ser 240 y no son. No son. Oye, nos vemos el miércoles que viene, que seguiremos hablando de tarifas seguro y que seguiremos hablando de la ley del taxi, que hoy lo hemos dejado un poco en volandas porque nos interesaba el tema de la ley del taxi. Perdonad antes de cerrar, el que va a tocar, 74818, Sindicato del Taxi de Cataluña, ya está a la venta. Que me han dicho a las compañeras que os avisara, espera que se me tuerce, que os avisara que ya podéis pasar a comprarlo cuando queráis. Yo ya Venga. tengo encargada 37 papeles. Hasta la semana próxima.